Bueno, no, porque así no son tomadas. Vamos a empezar, ¿sí? Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir hasta su asistencia a esta rueda de prensa. Les hemos convocado con motivo de la presentación de los datos de actividad del Banco de Sangre del pasado año y las donaciones en Cantabria. Me acompañan el gerente de la Fundación y el director del Banco de Sangre, que ya conocen todos ustedes. Y muchas gracias, José Luis, por la preparación de esta rueda de prensa. En primer lugar, no me queda otra que agradecer la generosidad y el altruismo de los ciudadanos de Cantabria. Una vez más, hemos superado el listón de las donaciones, que les explicará con detalle el doctor Gutiérrez a continuación. Otro año más, esta comunidad vuelve a demostrar ser una de las comunidades más solidarias de nuestro país, y en el ámbito de la donación pues somos un referente, una solidaridad que trasciende en las meras declaraciones de intenciones, y los hechos están ahí permanentemente presentes. En segundo lugar, también quiero agradecer a los donantes y a la hermandad pues por la labor que vienen realizando a través de la Fundación, de refuerzo al Banco de Sangre, porque a pesar de que tenemos unas cifras muy buenas, es verdad que el año pasado incrementamos casi un 13% la actividad quirúrgica, y eso significa necesidad de más sangre. Y han cubierto perfectamente las necesidades, aunque haya habido momentos puntuales en que hemos tenido que pedir a los ciudadanos que las reservas estaban justas, pero hemos podido cubrir satisfactoriamente toda la demanda y los picos de demanda que ha tenido Cantabria. Por tanto, es una labor que muchas veces pasa desapercibida, que a veces no, la de promoción de la donación, porque es una labor constante, ¿no? Si se deja de hacer, la ciudadanía se relaja y deja de acudir a donar, y por tanto es una labor que parece que no le estamos prestando atención al esfuerzo que hacen de ir por organizaciones, por empresas, por distintos centros a recabar donaciones. Y gracias a ellos pues estamos obteniendo las cifras que estamos obteniendo. Y nada más por mi parte que presentarles, les voy a hacer una presentación detallada de todos los datos, donde yo lo que quiero resaltar es esto, que un año más seguimos aumentando las donaciones, que creo que es lo importante para nuestra comunidad. Cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a... Ahora creo que se me oye. Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en streaming, y por supuesto muchas gracias al consejero de Salud por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes la memoria de actividad efectivamente del 2024 del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Quizás los mensajes más importantes y fundamentales ya los ha hecho el consejero en su introducción. Yo en los próximos minutos, de forma más gráfica, aportaré algunos datos para completar esta información, y lo que pretendemos es ayudar a conocer un poco más qué es el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, cuáles son nuestras funciones, cómo las hemos llevado a cabo, cuáles son nuestras actividades, y en definitiva, pues como centro sanitario que somos de la región, mostrarles de qué forma intentamos contribuir a la salud y a la calidad de vida de los ciudadanos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. En teoría, con esto se podría pasar. Si me pasas, por favor, porque... Vale. Bueno, el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria seguramente sepan que es una unidad que está gestionada e integrada dentro de la Fundación Marqués de Valdecilla, pero a su vez desarrolla una serie de líneas de actividad, unas áreas de actividad en unas subunidades que tienen un resultado final muy distinto, pero que tienen un elemento común todas ellas. Y es que partimos de una sustancia de origen humano que es donada de forma voluntaria, y nosotros, pues siguiendo estándares muy rigurosos de calidad y de seguridad, las modificamos, las manipulamos, las procesamos para transformarlas en un producto o un medicamento que va a ser finalmente
distribuido o aplicado a un paciente de determinadas enfermedades. Por tanto, todos los datos que vamos a mostrar en los próximos minutos, pues desde luego no hubieran sido posibles sin la inmensa generosidad de los miles de hombres y mujeres que en esta comunidad han realizado algún tipo de donación, bien sea de sangre, de plasma, de tejidos o de progenitores hematopoyéticos y otros productos. Para ellos, desde luego, nuestro mayor agradecimiento, como ha dicho anteriormente el consejero. Ahora sí funciona. En cuanto a las donaciones de sangre se refieren, el año pasado efectivamente realizamos 22.369 donaciones que implicaron un discreto incremento respecto al año anterior del 1,8%. En términos relativos, es decir, en relación con la población de nuestra comunidad, eso se expresa en forma del índice 37,8 donaciones por 1.000 habitantes de año, que como ven pues, es 2-3 puntos superior a la última cifra que tenemos a nivel nacional. Las donaciones de sangre ya saben que se pueden realizar fundamentalmente de dos formas. La más conocida, la más habitual, la más frecuente es la donación de sangre, de las que realizamos 20.223 donaciones, en las que en el acto de la donación, que dura apenas 7-8 minutos, se recoge una bolsa de sangre de 450 mililitros que se transforma en distintos componentes sanguíneos que son los que transfundimos a los pacientes. Pero hay otra modalidad de donación muy interesante, que es la donación por aféresis, que la diferencia fundamental estriba en que se utiliza una máquina, a la que llamamos máquina de aféresis, con la que conseguimos extraer a ese donante un solo componente sanguíneo en mayor cantidad de lo que conseguimos con las donaciones de sangre habituales. Habitualmente esta modalidad de donación, que ofrece muchas ventajas respecto a la convencional, la utilizamos para obtener plasma y plaquetas, y luego les contaré por qué realmente es tan importante. ¿Qué personas realizaron estas donaciones? Pues un total de 13.164 donantes, 50% hombres, 50% mujer, distribuidos en todos los grupos de edad entre los 18 y los 70 años, que es el rango de edad en el que está permitida la donación de sangre, aunque es verdad que el 40% de nuestros donantes pues están en el rango entre 30 y 45 años. En el 2024 hubo 1.748 personas que se incorporaron por primera vez a esta cadena de solidaridad, que fueron donantes nuevos, y esto supuso pues, casi un 3% más de donantes nuevos que el año anterior. Les muestro la diapositiva simplemente a modo recordatorio que la APP del Banco de Sangre de la Fundación para Cita Previa se va convirtiendo poco a poco en la herramienta fundamental para gestionar de forma mucho más cómoda y ágil las donaciones de sangre. Y el año pasado lo acabamos teniendo en cuenta nuestro histórico de donaciones desde que tenemos registros formales y oficiales, que es 1970, acabamos el 31 de diciembre con 999.100 donaciones de sangre realizadas en Cantabria. Eso significaba que en los primeros días de enero íbamos a lograr el 1.000.000 de donaciones, y efectivamente así ha sido. Hace apenas 15 días hemos realizado la donación 1.000.000. Desde luego es una cifra simbólica muy importante para nosotros, y como es importante, pues ya estamos preparando una serie de actos en homenaje a los donantes y agradecimiento que haremos coincidir con el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra como todos los años el 14 de junio, pues en agradecimiento a ese 1.000.000 de personas que han contribuido de forma tan generosa con sus donaciones de sangre. Vaya. Bueno, seguramente sepan que las donaciones de sangre, antes de poder ser utilizadas, tienen que ser muy estudiadas, muy controladas. Las sometemos a unos procesos de calidad y seguridad muy estrictos, y uno de ellos es asegurar que ese donante no tiene en el momento de la donación ninguna enfermedad infecciosa que pudiera poner en riesgo la salud de la persona que va a recibir su sangre. Aplicamos pruebas analíticas, algunas de ellas que son preceptivas por ley, pero algunas otras lo hacemos porque consideramos que aportan un valor de seguridad adicional a las donaciones. Y en este sentido sí que me gustaría destacar que el año pasado iniciamos el escrutinio o screening de la hepatitis E en todas las donaciones de sangre,
Esta es una de esas determinaciones que no es obligatoria desde el punto de vista legal, pero hemos considerado que desde luego aporta una seguridad adicional a las donaciones. Igual que lo hemos hecho con el escrutinio del virus del Nilo Occidental. Saben que es una infección localizada fundamentalmente en unos determinados meses del año, que se produce por la picadura de un mosquito y que en caso de que un donante estuviera infectado por este virus podría ser transmitida la infección al receptor. Este año, por primera vez, hemos aplicado también la técnica de escrutinio del virus del Nilo a todos los donantes en el periodo de riesgo de la enfermedad. Los datos, en cuanto a números más precisos, aparecerán publicados en la memoria, que está prácticamente ya terminada y que se publicará a través de las páginas web oficiales. Bueno, cuando la sangre estamos seguros que efectivamente cumple con todos los requisitos de calidad y que es segura, pasa por un proceso de validación, de etiquetaje, de almacenamiento y finalmente es distribuida a los hospitales donde se transfunde, que es la misión fundamental de todos nuestros procesos. En la tabla aparecen los datos de concentrados de materias distribuidos a los hospitales, uno de esos elementos que se transfunden, pero en la memoria aparecerán los de plaquetas y los del plasma. Lo más importante de esto es que efectivamente, como dijo anteriormente el consejero, somos autosuficientes en componentes sanguíneos para transfusión, lo que significa que todas las transfusiones de esta comunidad se han realizado en tiempo y en forma adecuado con componentes sanguíneos que proceden de las donaciones de Cantabria. Efectivamente, puede haber habido alguna semana o algunos días en concretos a lo largo del año en los que se ha hecho llamamientos a los donantes para intentar aumentar los niveles de sangre del banco de sangre, no porque no hubiera sangre para garantizar estas necesidades, sino porque consideramos que había que ampliar este margen de seguridad. Por tanto, y esto es motivo de alegría y satisfacción para todos, efectivamente, como en años anteriores, hemos sido autosuficientes para todas las transfusiones de nuestra comunidad. Dicho eso, pues debemos afrontar el futuro con retos y áreas de mejora, y una de ellas es el plasma, al que sí me gustaría dedicarle al menos un minuto específicamente. El plasma, como hemos comentado antes, es una de las partes de los componentes de la sangre. Se utiliza para transfundir, pero se utiliza fundamentalmente y mayoritariamente para producir medicamentos. Medicamentos que solo pueden ser obtenidos a partir del plasma donado. Uno de esos medicamentos, quizás de los más críticos y más importantes, son las inmunoglobulinas, que se utilizan en pacientes que no tienen y que las necesitan para su vida. Pues bien, con el plasma de las donaciones de nuestra comunidad, lamentablemente no tenemos suficiente como para producir todos los medicamentos derivados plasmáticos que se necesitarían para tratar a estos nuestros pacientes. De hecho, estamos en torno al 35%. Esto son las cifras similares a lo que ocurre en el resto de España, incluso en el resto de Europa. Por tanto, como reto y como objetivo estratégico fundamental para este año y para los próximos años, emana desde el Ministerio y también desde la propia Consejería y, como no, de la Fundación y el Banco de Sangre, pues nos planteamos promocionar, intensificar las campañas de captación de donantes de plasma. Deberíamos ser capaces de aumentar el volumen de plasma obtenido y para ello vamos a fomentar e intentar que se incrementen el número de donaciones por aféresis de plasma, esa modalidad que les decía que es muy útil para conseguir una mayor cantidad de plasma. Los requisitos para donar plasma son los mismos que para donar sangre, el proceso es muy similar, el único inconveniente, si se puede llamar así, es que es un pelín más largo y dura aproximadamente 40 minutos, pero la gran ventaja es que conseguimos una cantidad de plasma y mejoraremos sin duda alguna en nuestro porcentaje de suficiencia en derivados plasmáticos. Tiene una ventaja adicional muy importante y es que se puede donar mucho más frecuente que las donaciones de sangre, incluso cada 2 semanas. Bueno, los componentes de sangre no los utilizamos tan solo para transfundir, cada vez más se utilizan componentes sanguíneos. En este caso no son donados voluntariamente, sino de forma autóloga para tratar determinadas situaciones o patologías. Los dos ejemplos más frecuentes y en los que más trabajamos son los colirios de suero autólogo,
Cada año se incrementa el número de pacientes que precisan de este tratamiento, que es un tratamiento técnicamente fácil y que elaboramos en el banco de sangre. A partir de la sangre del propio paciente se manipula y se hacen colirios para aquellos pacientes que lo necesitan. Les pongo los datos del 2023 y 2024 para que vean que se produce cada año un incremento que no ha cesado en los últimos 10 años, y lo mismo ocurre con el plasma rico en plaquetas, otra modalidad de plasma que se utiliza para tratar determinadas patologías cada vez más frecuentes. Bueno, el propio nombre del banco de sangre, como les decía antes, es además banco de tejidos. Cuando hablamos de tejidos nos referimos a los tejidos de origen humano: huesos, tendones, tejido ocular, membrana amniótica, tejido cardiovascular, que en determinadas situaciones es necesario sustituir o implantar en determinados pacientes. En este caso, en el proceso interviene en equipos clínicos del Hospital Marqués de Valdecilla, junto con la coordinación de trasplante, puesto que son ellos los encargados de identificar los posibles donantes. En este caso son cadáveres a los que se extrae, con el correspondiente consentimiento de la familia, los tejidos que luego son recepcionados y procesados y conservados en el banco de tejidos. En la tabla aparecen algunos de los datos respecto a las distintas piezas, pero lo más importante es que en nuestra cartera de servicios, afortunadamente, pues podemos dar también respuesta a esta necesidad que es diaria en hospitales tan complejos como es el Hospital Marqués de Valdecilla. Un tipo muy peculiar de tejido son los progenitores hematopoyéticos, las células madre que se encargan de producir la sangre. Hay muchos pacientes, determinados pacientes, con enfermedades como leucemias, enfermedades malignas de la sangre, que solo se curan con un trasplante que habitualmente conocemos como médula ósea, pero que el término más preciso sería trasplante de progenitores hematopoyéticas. El banco de sangre interviene como centro de captación de donantes no emparentado, es decir, para aquellos pacientes que no tienen un donante familiar que es compatible para poder realizar el trasplante, nosotros intervenimos en todo el proceso de promoción y captación de donantes para que sean registrados en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que a su vez está conectado con un registro mundial de donantes para que todo aquel que lo necesita tenga un donante con el que se le pueda hacer el trasplante. En este campo, el año pasado, inscribimos 331 donantes nuevos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, y además otra de las fuentes de donantes de progenitores es la donación de sangre de cordón umbilical. Hay un programa activo en esta comunidad desde hace ya varios años, y aunque ha ido disminuyendo en su actividad por distintos factores justificados, pues mencionar que sigue activo, y el año pasado se realizaron en concreto 4 donaciones de sangre de cordón umbilical. Además de la captación de donantes, en el Banco de Sangre de Tejidos de Cantabria intervenimos en todo el proceso de recepción, procesamiento, conservación, distribución, controles de calidad de esos progenitores hematopoyéticos que van a ser utilizados fundamentalmente en el Hospital Marqués de Valdecilla para el trasplante de médula, y en la tabla pues aparecen algunos de los datos más significativos, que en líneas generales podríamos decir que fueron 48 trasplantes halogénicos, es decir, se utilizó un donante distinto al propio paciente, y 31 pacientes autólogos. Desde hace 6 años tenemos también el banco de leche. El banco de leche es un proceso muy similar al de la sangre, en el que a partir de las donantes de leche, que son mujeres que están amamantando a sus hijos, que consideran que tienen un excedente de leche, nosotros, mediante una entrevista previa en la que aseguramos, al igual que hacemos con los donantes de sangre, que esa mujer no tiene ningún factor de riesgo que pudiera poner en peligro al posible receptor de esa leche, pues gestionamos todo el proceso para informarle cómo se debe realizar la donación de leche, le damos todo el material que se lleva a su casa para que pueda realizar esa extracción. Nos desplazamos a su domicilio para recoger la leche que ha ido recogiendo de forma voluntaria cuando va considerando en la cantidad que buenamente pueda. La trasladamos al banco de leche en nuestras instalaciones dentro del Hospital de Liencres, la procesamos, la pasteurizamos, hacemos los controles de calidad necesarios para garantizar que esa leche está apta, y la ponemos a disposición de la unidad de neonatología del Hospital Marqués de Valdecilla,
para ser utilizada en aquellos recién nacidos más vulnerables, recién nacidos muy prematuros, de muy bajo peso, que por las condiciones que fueran no disponen de la posibilidad de recibir leche de su propia madre. La leche humana sabemos que es el alimento más completo y el mejor alimento desde el punto de vista nutricional y de muchos otros para este tipo de niños, y por eso desde hace años pues también estamos muy satisfechos de poder desarrollar esta actividad. Sí, por favor. Bueno, el año pasado en concreto hubo 36 mamás, mujeres, que realizaron un total de una donación de 148 litros entre todas ellas, y de todo ello pues hemos distribuido a la unidad de neonatología de Marqués de Valdecilla 87 litros que fueron administrados a 68 de esos recién nacidos, fundamentalmente muy prematuros y de muy bajo peso, que no tenían la opción de recibir leche de su propia madre. La unidad de producción de terapias avanzadas es quizás el área más novedosa y me atrevería a decir prometedora dentro del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Forma parte de lo que es la red de terapias avanzadas de Cantabria, Teraval, y está destinada fundamentalmente a desarrollar los procedimientos y los protocolos necesarios para producir medicamentos de terapia avanzada, que son medicamentos que han revolucionado el abordaje terapéutico de muchísimas enfermedades o muchísimos pacientes para los que no había otras opciones. Y lo debemos hacer pues siguiendo unos muy rigurosos requisitos por parte de la Agencia Española del Medicamento, que además tiene que venir a comprobar que efectivamente somos capaces de producir esos medicamentos conforme a sus requisitos. En este sentido, me gustaría recalcar que ya desde hace 2 años está en activo un ensayo clínico que se está desarrollando en el Hospital Marqués de Valdecilla, que es el primer ensayo clínico en el que se utiliza terapia avanzada, generada y creada específicamente en nuestra comunidad. En concreto, se trata de producir linfocitos, es decir, una de las células de nuestro sistema inmune, que son capaces de actuar específicamente contra un virus, que es el citomegalovirus, que en determinados pacientes, en concreto los pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos, pues generan muchísima morbilidad y mortalidad. En este ensayo clínico lo que estamos es comprobando con muy buenos resultados preliminares que la administración profiláctica de este medicamento que producimos nosotros mismos con la autorización de la Agencia Española de Medicamento puede ser eficaz en reducir la incidencia de esta infección. Y tenemos ya muchos otros proyectos en marcha para desarrollar. Me atrevería a decir que este es uno de los proyectos estandarte y más motivadores para nosotros, desde luego, y creo que no me confundo, si digo para la propia Consejería de Salud. Intervienen muchísimas entidades dentro de este programa de terapias avanzadas. Nosotros somos solo una de ellas, pero está, por supuesto, todo el Servicio Cántabro de Salud, el Hospital Marqués de Valdecilla, el IDIVAL, la Universidad, el Hospital Virtual y muchos otros, desde luego, liderados desde la Consejería de Sanidad. Y esta creo que es la penúltima diapositiva, simplemente para recalcar que todas estas actividades y alguna más las hacemos, seguramente a lo largo de mi exposición he mencionado varias veces la palabra seguridad, la palabra calidad, y no es en vano, porque la seguridad, la calidad y el cumplimiento de la normativa son los 3 pilares en los que enmarcamos todas nuestras actividades, y además debemos demostrarlo ante agentes, ante agencias externas que vienen a comprobar que efectivamente cumplimos con todos esos requisitos. Esto que le aparece en la diapositiva son las certificaciones de calidad que tenemos actualmente vigentes. Son todas las que están disponibles, aunque son voluntarias. Hace mucho que optamos por cumplir con todas ellas, y simplemente por mencionarlas, pues la ISO 9001, que es la gestión de calidad, que aplicamos a todos los procesos de los que hemos hecho mención, la certificación del Comité de Acreditación en Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, que acredita la calidad en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la sangre, la certificación JACI, ONT y CAD, que certifica todo el proceso del trasplante de progenitores hematopoyéticos
desde la donación hasta la infusión, el trasplante y el seguimiento clínico. Esta es una certificación que se hace conjunta con el Servicio de Hematología del Hospital Marqués de Valdecilla y estamos de enhorabuena porque justo ayer hemos recibido la notificación de que ha sido renovada la certificación por un periodo de 3 años, nuevamente de 3 años. Esto hace y nos coloca pues como centro de referencia de calidad en este proceso tan complejo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos y además, como les comentaba antes, tenemos vigente la autorización que ha sido renovada recientemente también el año pasado por la Agencia Española del Medicamento para realizar el ensayo clínico que les he comentado y producir ese medicamento en nuestras propias instalaciones. Y todo esto además lo intentamos hacer desde un punto de vista medioambiental lo más adecuadamente posible. Hace 10 años que tenemos ya, 15, perdón, que tenemos la certificación ISO 14001, que es la que certifica que todas nuestras actividades las hacemos pues velando por tener las mejores prácticas desde el punto de vista medioambiental y sostenible posible. En cuanto a datos, creo que esto es todo. Simplemente para terminar esta diapositiva en la que aparece gran parte del equipo del Banco de Sangre, todos los profesionales del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. También aparece ahí el doctor José Francisco Díaz, el gerente de la Fundación Mercas de Valdecilla. A todos ellos, por supuesto, mi más sincero agradecimiento. Ellos son los responsables de todos estos datos. Reitero el agradecimiento a todos los donantes de sangre y, como no, a todas las entidades que hacen posible que esto pueda ser y seguir adelante. Muy especialmente a la Hermandad de Donantes de Sangre, que, como saben, es nuestro brazo social que ayuda y colabora día a día para la promoción, para la captación de donantes de sangre y para ser capaces de acercarnos a toda la población, a lanzar nuestro mensaje y a organizar las colectas de sangre extrahospitalarias que realizamos cada día, al Servicio Cántabro de Salud, por supuesto, al Hospital Marqués de Valdecilla, por todas las sinergias que tenemos con ellos. Entre ellos ocupamos sus espacios tanto en el Hospital Marqués de Valdecilla como en el Hospital de Liencres, por supuesto a la Fundación Marqués de Valdecilla y, como no, a la Consejería de Salud por todo el apoyo que ha brindado siempre al Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Por mi parte, esto es todo. Por supuesto, cualquier pregunta, estaré encantado de responder. Pues si tenéis preguntas. No sé si podría hacer alguna pregunta. Primero preguntamos qué os parece sobre la rueda de prensa y luego vamos a nosotros. Yo quería preguntarle, ha dicho que el plasma lleva un 35% de depósitos, el resto de tipos de sangre, porque hace unos meses se hicieron un llamamiento y se ha dado rato. La sangre que se utiliza para transfusión, que es la inmediata, la que todos los días se utiliza en los hospitales, esa siempre hemos tenido niveles más que los necesarios para poder darse soporte. Esto es lo más importante. Esa es nuestra principal misión, tener sangre para transfundir. Dicho eso, el plasma que obtenemos de la sangre, además de para eso, se utiliza, como decía, para producir medicamentos. Medicamentos que son necesarios. De todo el plasma que hemos obtenido a lo largo del año, hemos podido obtener un porcentaje de medicamentos, en concreto el 35% de las inmunoglobulinas que hemos necesitado. Esto no es nuevo, es así históricamente y no es nuevo y exclusivo de Cantabria, porque, como digo, es así en España y en el resto de Europa. Es tan así y tan importante que se ha identificado el incremento del plasma como uno de los elementos estratégicos más prioritarios dentro del sistema de salud. Desde el Ministerio están haciendo campañas muy específicas y lo que quiero decir con esto es que debemos ser capaces poco a poco de ir teniendo más plasma para que sean más los medicamentos que se pueden obtener de este plasma. No significa que esos pacientes, el resto, hasta el 100%, no hayan tenido inmunoglobulinas. Las han tenido, han sido adquiridas de laboratorios farmacéuticos, pero no han procedido del plasma, que sería lo ideal como objetivo cada vez que este porcentaje fuera mayor. En todo caso, el tratamiento siempre ha estado garantizado para todos esos pacientes. No sé si lo ha dicho yo, no me he enterado, hablaba del incremento del plasma, no sé en qué número se ha movido en 2024 y cuál sería una buena cifra para 2025. Bueno, ¿en qué cifra nos hemos movido en el 2024? Está que el descuento. Es decir, de cada donación de sangre nosotros sacamos una unidad de plasma. Y además hemos hecho aféresis de plasma. El año pasado hicimos en total 2.146 aféresis de plasma. Aparecía en la primera diapositiva. Claro, no podemos
no podemos incrementar el volumen de plasma de forma, hay que ser realista y nos hemos puesto como objetivo el año que viene ser capaces de hacer 1000 aféresis más de plasma. 1000 son muchas, si hemos hecho 2100 y pico este año. Pero creemos que somos capaces, creemos que hay potencial en nuestra sociedad como para dar respuesta a esto y creemos que lo fundamental es que seamos capaces de trasladar el mensaje y de informar y que la gente conozca ese tipo de donación. Y hay una cosa que me gustaría insistir en ella. Uno puede donar sangre, la sangre que dona habitualmente, y además alternarlo con donaciones de plasma de forma mucho más frecuente. Estaba comentando que las donaciones llevan un tiempo aproximado de 7 u 8 minutos y las donaciones por aféresis 40. ¿Nos puede definir exactamente o por lo menos distintamente en qué consisten esos 40 minutos? Sí. El proceso en general es básicamente igual. El donante debe pasar por una pequeña entrevista de unos 3-4 minutos con un médico o personal sanitario del banco de sangre. En esa entrevista lo que nos aseguramos es que efectivamente no hay ningún estado o ninguna enfermedad que pudiera poner en riesgo su salud o la del que va a recibir su sangre. Hablamos de 2 o 3 minutos. A partir de ahí, si consideramos que es apto, que así ocurre en la mayoría de los casos, pasa a la sala de donación y en la misma sala de donación, en el caso de realizar una donación de sangre, se realiza una punción y se extraen 450 mililitros de sangre y ese proceso dura aproximadamente esos 6, 7, 8 minutos que le comentaba. A partir de ahí, invitamos, recomendamos y pedimos al donante que se quede con nosotros unos 10 minutos, tomando un refrigerio, comiendo un bocadillo, bebiendo algo de líquido, para que empiece su recuperación ya dentro de las instalaciones del banco de sangre. La diferencia con la aféresis es que ese acto de la donación, que en el caso de la sangre son 6, 7, 8 minutos, en este caso son esos 40 que le comentaba. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la aféresis es que extraemos sangre del donante, esa sangre pasa por una máquina, en la máquina selecciona el componente sanguíneo que nosotros queremos y exclusivamente ese, en este caso plasma, y devuelve al donante el resto de su sangre. Eso es un proceso que obviamente lleva más tiempo que la pura extracción de sangre. Y esos son los 40 minutos. ¿Ventajas que tiene para el donante? Inconvenientes, solo ese. Ventajas, es exactamente igual de bien tolerado que la sangre. No tiene ninguna repercusión, por ejemplo, en el nivel de hemoglobina, de hierro del donante, porque no extraemos hematíes, no extraemos glóbulos rojos, solo extraemos plasma. De hecho, aquellos donantes que tienen una cifra de hemoglobina de 12 o de 13, que no les dejamos donar sangre, porque para eso exigimos un dintel de 12,5, 13,5, les dejamos donar plasma porque no tiene ninguna repercusión en sus niveles de hemoglobina. Y luego la principal ventaja es la cantidad de plasma que obtenemos. En una de esas donaciones obtenemos 600, 650 mililitros de plasma, mientras que en la donación de sangre, que obtenemos distintos componentes, la unidad de plasma que obtenemos son apenas 280 mililitros. Por tanto, las ventajas y los beneficios, desde luego, consideramos que sobrepasan con mucho al pequeño inconveniente de la donación. Y, como les decía, se puede donar incluso cada 15 días, sin ningún tipo de repercusión y siendo absolutamente seguro para el donante. De hecho, la donación de plasma es una estrategia nacional. El Ministerio y todas las comunidades autónomas tenemos un programa específico de promoción de la donación, con una línea de financiación específica para promocionar la donación de plasma. Es un objetivo estratégico de nuestro país, también de la Unión Europea, pero en nuestro caso, con un acuerdo del Consejo Territorial, se decidió que esto era uno de los objetivos estratégicos. Vale, yo, consejero, le quería preguntar por otro tema, y es la rueda de prensa que ha dado esta mañana el sindicato médico con respecto a esos incumplimientos que dicen que se han dado a raíz de lo que se firmó con el gobierno, y la mención en torno a las habitaciones. Dicen que los médicos duermen en cubículos de 6 metros cuadrados, que deben compartir camas calientes con pacientes del hospital de día, que se han sacado 20 plazas de las 37 que se dijeron y solo se han cubierto 13, que los permisos se deniegan permisos como excedencias voluntarias y extensión de guardias, y que las agresiones siguen en los mismos niveles que años anteriores y que no se está atajando esta lacra, y que dicen que de ese convenio que se firmó solo se está cumpliendo la adecuación retributiva. Es una interpretación. Yo tengo una absolutamente contraria. Por tanto, tenemos discrepancias en el cumplimiento del convenio. En el cumplimiento del convenio hemos firmado una serie de acuerdos
Uno del incremento salarial, que lo están cobrando. Y quiero recordar que los médicos son los únicos funcionarios que han tenido subida salarial este año, porque el resto de funcionarios, como no hay presupuestos generales, porque el señor Sánchez no ha conseguido aprobar los presupuestos, no han tenido subida salarial. Ningún funcionario. Me parece que se les olvida que ellos sí han tenido gracias al pacto que firmamos. Hay otra serie de pactos que están firmados ya, los acuerdos, y que lo que están es en tramitación. El pacto se firma un acuerdo, se pacta con los acuerdos sindicales y luego tiene una tramitación administrativa para que pase, llegue a Consejo de Gobierno, tenga dotación presupuestaria y en todo caso se abona desde la fecha que tiene, que es el 1 de enero. Como pasó la otra vez, que cobraron los atrasos cuando se acaba la tramitación administrativa. Pero esto es un procedimiento que hay que hacer. En cuanto a dormir en cubículos, no es cierto, porque no los han estrenado, por lo tanto no están durmiendo en cubículos, y no son cubículos, son habitaciones, y estamos a la espera de que haya un informe de prevención de riesgos laborales, a ver si cumplen las condiciones o no, según los técnicos que han hecho, no según la dirección, sino con los técnicos que han hecho la distribución arquitectónica, cumple, pero no obstante esperaremos a que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se informe. Nosotros no tenemos ningún interés. Lo que están haciendo ahora es ocupar habitaciones de pacientes y eso es lo que no puede ser. Y lo de camas calientes en el hospital de día, pues no es de recibo, porque ellos duermen por la noche, que no hay nadie en el hospital de día. O sea, por tanto, ni cama caliente ni nada. Aprovechan la noche, las habitaciones del hospital de día están vacías porque el hospital funciona de día, y van a descansar por la noche. Y es una solución provisional que ha adoptado el Hospital Marqués de Valdecilla para desalojar a las habitaciones de los pacientes donde estaban y en tanto en cuanto se habilita una planta que se va a habilitar, pero eso lleva un trámite, hay que hacer una obra para comenzar en algún pabellón, que la parte de arriba están las habitaciones de los médicos, pero vamos, esto de camas calientes, este tipo de terminología, por favor, un mínimo de rigor a la hora de decir las cosas. Los pactos, como todos los pactos y todos los acuerdos, son frutos de reuniones en las cuales vas acordando el desarrollo. Es que tú no firmas un pacto y al día siguiente se puede cumplir todo, sino que tú firmas un pacto para ir desarrollándolo y nosotros vamos desarrollándolo en un ritmo que, bueno, ellos quieren meter más ritmo. Me parece lógico, la postura sindical y yo no la voy a cuestionar, Pero, hombre, sí me gustaría que no tuvieran determinado tipo de lenguaje belicista o alarmista que no viene al caso. Y no siempre llegamos al acuerdo el primer día. Para eso están las negociaciones. Y quiero recordar que ese pacto tardamos meses en llegar a un acuerdo. Fue fruto de muchísima negociación. Y hemos estado y seguimos negociando. Y a lo largo de ese pacto, insisto, se han derivado 3 acuerdos ya. Y tenemos por delante otros más y tenemos temas que tenemos que tratar, pero que se discuten en la negociación. Bueno, es una medida de presión, intentan acelerar la negociación dentro de una estrategia sindical, que yo no comparto, obviamente. Buenos días. Quería preguntar si es cierto que de las 37 plazas de médico de familia sin cupo, solo se han podido ocupar 13 y por qué no se consiguen más profesionales. Buena pregunta. Pues porque no vienen. Vamos a ver, nosotros hemos creado las plazas para cubrirlas, están ahí con dotación y las tenemos vacantes. El problema es que no deben ser lo suficientemente atractivas para que se vayan cubriendo. Vamos a ver, estamos en mitad de 3 procesos distintos y hay también que tener en cuenta el escenario que tenemos. Primero es un escenario de una OPE de estabilización, donde muchos médicos a finales de año primero han cambiado de plaza porque ganaron su plaza y han ido a su destino definitivo. Eso significa movimientos. Segundo, hay otra OPE de concurso, que también se resuelve y también lleva más movimientos. Y está convocado un concurso de traslados, que también se va a resolver en un mes y que significa mucho más movimiento de profesionales. Por tanto, es verdad que a la hora de ofrecer las plazas, pues hay un nivel de incertidumbre en si la plaza que me están ofreciendo, a lo mejor dentro de un mes viene un médico que tiene derecho a pedirla y viene y tengo que cambiar. Eso también está haciendo que haya profesionales que esperan a que se resuelva el concurso antes de pedir, porque no les apetece pedirse una plaza en el centro de salud X y que luego, pues dentro de 2 meses, cuando se resuelva el concurso, venga el titular y te desplace. Pero nuestra intención, la hemos convocado y las hemos dotado presupuestariamente, o sea, por tanto no hay ningún problema y muy bien dotadas presupuestariamente
y no hay ningún problema en que se cubran. Lo que pasa es que vamos a ir cubriendo con necesidades. Siempre vamos a tener problemas en entorno rural, porque los vamos a tener. Hay médicos que están cubriendo bajas laborales de larga duración en sitios que no se quieren ir de ahí porque están cómodos y de momento, mientras estén haciendo y saben que el titular no se va a incorporar, pues espero, estoy muy cómodo en este centro, no me quiero mover a un centro más lejos, a un centro rural, estoy bien aquí y no piden la plaza, prefieren seguir con ese contrato. No les podemos obligar. Insisto, yo creo que el momento es un momento complicado, que para abril más o menos, cuando se haya terminado todos los movimientos, ya tendremos muy bien definidos los huecos que quedan, las plazas que quedan, todo el mundo tendrá claro dónde puede pedir y probablemente pues se cubran más. De todas maneras, tenga presente una cosa, solo terminaron muchos menos residentes que 37 plazas que tenemos. O sea, la apuesta fue ambiciosa, no fue para los residentes que terminaron el año pasado, que los que se quedaban en Cantabria fueron 23. Por lo tanto, creamos muchas más plazas, siendo ambiciosos, intentando. Vamos a ver, en el concurso de traslados, sabemos que hay médicos de otras comunidades autónomas que han pedido plaza aquí. Es decir, podemos incorporar a médicos de otras comunidades. Vamos a ver cuando se resuelva los que vienen, porque obviamente pues habrán pedido los centros que les apetece. Habrán pedido el Centro de Salud del Sardinero, habrán pedido, y a lo mejor ahí no hay plaza para cubrir, ¿no? Pero es cierto que ha despertado interés en médicos de fuera de Cantabria. Vamos a ver cuando se resuelva las vacantes que nos quedan, y las 37 plazas están ahí. Algunas, ya le digo, que las están rechazando sistemáticamente. Consejero, yo tenía dos cuestiones. Una, valoración de esas declaraciones que hizo Pablo Zuluaga en una entrevista en Macero sobre la denuncia a la Consejería de Salud por falsedad documental y por delito contra la salud pública que va a presentar el PSOE. Y en segundo lugar, los trabajadores de Día Vida tenían una reunión con el comité de la empresa, el comité de empresa de Día Vida. Se han levantado la reunión, no les han pagado la nómina de enero y anuncian que la próxima semana se van a reunir en la asamblea si no cobran para convocar una posible huelga de actividad. Bueno, en cuanto a las declaraciones de Zuluaga, es que no voy a hacer ningún tipo de declaración al respecto. Esperaré a ver qué es lo que presentan, si presentan algo. Yo creo que se enmarcan dentro del nerviosismo que tiene el candidato, porque ahora no es secretario general, es candidato a la Secretaría General del PSOE, porque no le deben ir bien las cosas y está disparando con balas de fogueo. Si tiene realmente algo que poner encima de la mesa, lo primero es por qué no lo ha hecho antes, si tiene algo, y si no, cuando presente esa hipotética denuncia, pues veremos a ver la contraargumentación. Y en cuanto a Día Vida, tampoco hay mucho que añadir. El Servicio Cántabro de Salud está en todo el proceso de examen y se ha pedido un informe jurídico, incluso para llegar a la posible rescisión del contrato, pero los trabajadores lo saben además, pero eso lleva una tramitación administrativa. Uno no rescinde un contrato si no tiene toda la seguridad jurídica, porque si se rescinde el contrato es para llevarlo a cabo, porque la prestación del servicio se tiene que seguir prestando, no para que tengamos un recurso judicial que luego no podamos articular una buena prestación del servicio. Por tanto, el Servicio Cántabro, con la asesoría jurídica, el otro día me hicieron una pregunta en el Parlamento, ya hemos pedido el informe jurídico de tramitación de la posibilidad de rescisión de ese contrato por los reiterados incumplimientos, que somos conscientes, pero que hay un procedimiento que tiene que ir a Consejo de Estado, la posible resolución de ese contrato, y tiene que ir con toda la argumentación jurídica que justifique la rescisión. No nos podemos arriesgar a que haya un recurso, haya una paralización, porque eso lo que haría sería que durante meses tendríamos que seguir con el mismo conflicto. Y eso no lo podemos mantener de cara a la prestación del servicio con los usuarios. ¿Cómo está ahora mismo ese informe jurídico? ¿Cómo? ¿Cómo está ahora mismo ese informe jurídico? ¿En qué elaboración? ¿Se sabe alguna fecha para...? Lo que tarde el servicio jurídico, yo es que ahí no puedo entrar en meterles prisa ni en lo que ellos tarden. Quería aprovechar para preguntarle también cuántas reclamaciones ha recibido el Servicio Cántabro de Salud desde que comenzó Día Vida. Lo último que les hemos mandado de la consejería han sido 640 y algo. O sea, una barbaridad. Yo lo he dicho públicamente, el servicio está mal prestado y el expediente, yo creo que vamos a poder construir un expediente muy fundamentado.
pero vamos a ver, algunas de las reclamaciones lo que van es en contra de la articulación del contrato. Tiene dos formas de pagar, tiene un fijo para pagar y tiene un variable. Contra ese variable van una serie de fallos de calidad, que lo que significa es que cobran cero, y de hecho pues están cobrando cero, no están cobrando ningún plus. Y hay otras reclamaciones que son penalidades, que es distinto, y que pueden, eso es lo que tienen que examinar los servicios jurídicos dentro del contrato. Por ejemplo, el no pagar la nómina es una falta grave, no es lo mismo que un retraso en una ambulancia, y todo eso es lo que hay que articular jurídicamente, porque hay diversos incumplimientos de distinto rango y que tienen distintas consecuencias. ¿Podemos decir que directamente la Consejería de Salud va a rescindir el contrato con No, directamente no. Yo lo diré cuando tengamos un informe jurídico que avale eso. Yo ahora en este momento no afirmo que directamente vamos a rescindir. Lo que digo es que el nivel de incumplimientos pues nos ha hecho la necesidad de pedir ese informe. Y ese es el camino. Para nosotros es un motivo de tremenda preocupación, porque somos muy conscientes de que el servicio que se está prestando a los ciudadanos es insostenible. Pero hay que cumplir la normativa, y lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es hacer un mal expediente para seguir con un recurso judicial meses con este servicio tan mal prestado. Nada más. Muchas gracias. Gracias.